sin más preámbulos, voy a comenzar mi exposición, donde va a ser un recorrido de lo que es la Unión Europea, de la trayectoria de la Unión Europea, donde vamos a repasar un poquito lo que se ha conseguido en este contexto de integración regional, y lo vamos a repasar aplicándolo a esta materia que es el derecho de familia y alimentos. Bien, pues comparto ya mi presentación. Bueno, pues dentro de este curso sobre el proceso de integración regional de la Unión Europea y su impacto en la prestación de asistencia jurídica en América Latina, yo me voy a centrar en una parcela concreta dentro de esta tercera clase que tenéis de este curso tan completo, que se llama Derecho Internacional Privado Europeo, Derecho de Familia y Alimentos. Esta presentación va a ir en relación con los materiales preparatorios que ya he suministrado sobre esta sesión, y siguiendo ese esquema y siguiendo esas preguntas vamos a ir ampliándolos y dando información adicional a la que ya se ha podido manejar. Lo primero que me gustaría informar, y bueno, como me dirijo a personas que ven el proceso de integración europea desde un ámbito externo, me gustaría hablar un poquito de este proceso de integración, de sus hitos fundamentales, de sus avances fundamentales, pero no en sentido amplio, sino vinculado a lo que es mi materia, que es el derecho de familia y alimentos, que es lo que yo voy a tratar aquí. La primera idea que quiero transmitiros es que el proceso de integración europea es un proceso dinámico. Nada tiene que ver lo que era en sus orígenes la Comunidad Económica Europea con lo que es ahora la Unión Europea. Hemos avanzado y hemos profundizado en el proceso de integración regional en Europa. De ahí que aparezca ahí la expresión de la integración europea como un proceso dinámico, porque no es algo estático. Avanza, es verdad que en alguna ocasión retrocedemos, pienso en el Brexit, pero normalmente siempre vamos adelante con dificultades, pero adelante. Y los hitos de ese avance en el proceso de integración europea van marcados por los tratados. Yo no me voy a referir a todos los tratados que se han realizado desde el origen de lo que era la Comunidad Económica Europea, 1958. No me voy a referir a todos. Me voy a referir a los que afectan a la materia que aquí nos trae y que son los más recientes. Entonces, dentro de esa presentación de la integración europea como un proceso dinámico, como algo que cambia, como algo que evoluciona, me tengo que referir a un tratado importante, es el Tratado de Maastricht. Maastricht, 1992. Los tratados llevan el nombre de ciudades europeas y este es el Tratado de Maastricht, que se hizo, es una ciudad holandesa, de Holanda. ¿Qué representó el Tratado de Maastricht en el proceso de integración europea y en relación con el derecho de familia y alimentos? Fundamental es que se crea en este tratado el concepto de ciudadanía de la Unión Europea vinculado a la libre circulación de personas. Quiero aclarar una cosa. Hasta esta fecha, el proceso de integración regional desarrollado en Europa era un proceso de integración vinculado a las cuestiones económicas. Era una preocupación por el desarrollo del mercado interior, por la libre circulación de personas, de bienes, de servicios, de capitales. Maastricht da un paso más. No es solo lo económico lo que interesa al proceso de integración europea, sino también la persona, y nace el concepto de ciudadanía de la Unión Europea. El concepto de ciudadanía de la Unión Europea, ¿quiénes son los ciudadanos de la Unión Europea? Son los nacionales de un Estado miembro. En la actualidad, 27. Nacionales de un Estado miembro, por tener la nacionalidad de un Estado miembro, tenemos la ciudadanía de la Unión.
Y la ciudadanía de la Unión nos permite, dentro de la Unión Europea, circular y residir en cualquier Estado miembro. Eso es importante. Pero claro, para circular y residir en cualquier Estado miembro hay que poner medidas que favorezcan esa libre circulación. Y una de las medidas que favorece la libre circulación es intervenir en el derecho de familia. ¿Por qué? ¿De qué me sirve poder circular por la Unión Europea? ¿De qué me sirve poder residir en cualquier Estado miembro de la Unión Europea si eso me crea grandes dificultades en lo que afecta a mi vida familiar? ¿Cuál va a ser mi régimen económico matrimonial? Si tengo una crisis, ¿cómo me la van a resolver? ¿Cómo se me va a resolver la cuestión de la custodia de los niños si me he ido a residir a otro país? La Unión Europea es consciente de que para favorecer la libre circulación de personas, para que podamos efectivamente movernos libremente por la Unión Europea, hay que entrar en el derecho de familia, en regular el derecho de familia, porque es algo inherente a la persona. Cuando nos movemos, si nos movemos con la familia, necesitamos claridad jurídica, claridad legal en lo que afecta a los temas familiares. Si no, quizás no circulamos y quizás no hacemos uso de estos derechos. Entonces, en el Tratado de Maastricht es la Unión Europea gran novedad, porque hasta entonces todas las medidas adoptadas por la Unión Europea estaban vinculadas a los aspectos económicos. Y Maastricht señala un cambio, un punto de inflexión. No solo la economía. La Unión Europea tiene que contemplar el derecho de familia, vinculado a esta expresión de cooperación judicial civil, que luego explicaré un poquito más qué es cooperación judicial civil, y dentro de esa cooperación judicial civil, derecho de familia. Pero todavía la Unión Europea, en un paso a paso, porque por una parte tengo que comentaros, y quizás conozcáis noticias de la Unión Europea, tenemos dos tendencias importantes en la Unión Europea. Tenemos una tendencia importante hacia una mayor integración. Queremos integración europea, valoramos como países europeos que somos la integración, lo vemos algo positivo, pero junto a esa tendencia hay otra tendencia contraria, que es una cierta resistencia. Los Estados miembros de la Unión Europea vamos perdiendo protagonismo, la Unión Europea va asumiendo un protagonismo mayor y no siempre es fácil de aceptar, Entonces, el proceso de integración europea es dinámico, no para, porque tiene que ir avanzando, pero avanzando muy poquito a poco por esas resistencias que tenemos los Estados miembros. Entonces, en esta primera fase, es una fase en la que la cooperación judicial civil y dentro de ella el derecho de familia se coloca en un plano intergubernamental. ¿Y eso qué quiere decir? Colocarla en un plano intergubernamental quiere decir que no se le quita el protagonismo a los Estados miembros, que es la Unión Europea la que anima, celebra convenios, pero para que luego los Estados miembros decidan o no ratificarlo. Tienen su protagonismo y entonces eso es más complejo. El siguiente hito fundamental en este proceso, ya veis, el Tratado de Maastricht es de 1992, pues el siguiente hito fundamental en esa integración europea como proceso dinámico es el Tratado de Ámsterdam de 1997. Y el Tratado de Ámsterdam fue un paso importantísimo. ¿Por qué? Pues 1992, cooperación intergubernamental, 1997, se supera ya la cooperación intergubernamental y se da un paso hacia lo que se conoce como
comunitarización de la cooperación judicial civil. Cooperación judicial civil como parte de un espacio de libertad, seguridad y justicia del que creo que os han hablado en este curso, os van a hablar. Y esa comunitarización, detrás de esa palabra, esa terminología tan propia nuestra del proceso de integración europea, detrás de esa palabra se esconde algo muy, muy importante, que es, pues, se le quita ya el protagonismo a los estados y ya son las instituciones europeas las que lo asumen directamente. El proceso de integración europea se compone, tienen un protagonismo determinadas instituciones. Las tres más importantes son Comisión, Parlamento Europeo y Consejo. Pues bien, el Tratado de Ámsterdam supone que la cooperación judicial civil de la que forma parte el derecho de familia sale del plano intergubernamental. Ya no son los Estados miembros los que celebran convenios, no, sino son las propias instituciones europeas las que legislan en la materia. Y entonces todo empieza a ir muy, muy rápido, porque ya son competencias de las instituciones europeas, las instituciones legislando directamente, y empieza a ir todo este proceso muy rápido. Después me referiré un poco a esa legislación. La situación actual, ahora mismo, en este repaso somero sobre el proceso de integración europea como un proceso dinámico y aquellas partes que han afectado a nosotros, a la materia que ahora vemos, estamos, me he referido, Maastricht, ciudadanía europea, entrada en derecho de familia. Después vino Ámsterdam con el protagonismo de las instituciones europeas, trascendental, muy importante. Y en la fase actual, ¿en qué fase estamos? En la fase actual estamos bajo la vigencia del Tratado de Lisboa. Y en el Tratado de Lisboa, en la materia que a nosotros nos ocupa, se mantienen las mismas directrices que introdujo el Tratado de Ámsterdam. Seguimos igual, solo que el marco normativo vigente bajo el que se está desarrollando toda la normativa de la que yo os voy a hablar es el título quinto del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es como así se llama ahora, título quinto que se refiere al espacio de libertad, seguridad y justicia. Artículos 67 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El espacio de libertad, seguridad y justicia tiene tres materias muy importantes, cada una de ellas con muchos desarrollos. Como veis, se habla de espacio de libertad, se habla de espacio de seguridad, se habla de espacio de justicia. La idea es que la Unión Europea está trabajando para constituir un espacio común en estos tres ámbitos. Nosotros nos situamos en esa parte de justicia y como cooperación judicial civil. Artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Vale, sigo avanzando. Vamos a darle un poquito de contenido a qué es esa expresión de cooperación judicial civil bajo la que incluimos el derecho de familia y alimentos. Una idea importante es que para que la Unión Europea y sus instituciones puedan actuar, tienen que tener competencia. Esa competencia se la dan los tratados. En la cooperación judicial civil, artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Para qué tienen competencia las instituciones europeas? Fijaros, tienen competencia para regular asuntos transfronterizos, es decir, asuntos internacionales,
¿Con qué objetivo? El objetivo de lograr el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales. Entonces, pueden actuar en asuntos transfronterizos, asuntos internacionales, para tratar de lograr el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales. Y entre las medidas ejemplificativas que da a continuación el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre lo que se puede hacer, se refiere a la compatibilidad de las normas de conflicto de leyes y de jurisdicciones. Compatibilidad de las normas de conflictos de leyes y de jurisdicciones. Esto es importante tenerlo presente por lo que os voy a señalar a continuación. Cuando se habla de cooperación judicial civil, se quiere decir que la Unión Europea tiene competencia para regular cuestiones de derecho internacional privado. Normas de derecho internacional privado. Eso es cooperación judicial civil. Bien. Normas de derecho internacional privado. Derecho internacional privado es una materia con la que no siempre se está muy familiarizado, porque es una materia muy especializada. ¿Qué son normas de derecho internacional privado? ¿Qué regulan las normas de derecho internacional privado? Regulan las cuestiones que veis ahí reflejadas y que os voy a ir para acercaros un poco a la materia, para concretarla, voy a ir poniendo algunos ejemplos. Normas de derecho internacional privado son normas de competencia judicial internacional. Os pongo un ejemplo. Si yo estoy casada con un ciudadano español, yo soy ciudadana española y estoy casada con un ciudadano español, y quiero, somos los dos ciudadanos de la Unión Europea, y como tales quiero desplazarme por el territorio de la Unión Europea, puedo hacerlo. Y puedo residir en otro país. Pero claro, yo estoy casada, tenemos 2 hijos. Es decir, hay una cuestión familiar que me va a acompañar. Si yo, por ejemplo, me he ido a vivir a Francia, y una vez en Francia estoy trabajando allí, mi marido también está trabajando allí, tenemos 2 hijos escolarizados allí, toda la Unión Europea me lo facilita, lo puedo hacer. Pero pasados unos años, imaginad que hay una crisis matrimonial y queremos resolver un divorcio. Pues la Unión Europea, con normas de derecho internacional privado, con normas que regulan la competencia judicial internacional, me va a indicar a mí si me puedo divorciar ante los tribunales franceses o ante los tribunales españoles. Eso es una cuestión de competencia judicial internacional. Y después os voy a señalar las normas que ha aprobado la Unión Europea en este sector, que son muy importantes. Es decir, yo como española, si resido en Francia, ¿tengo derecho a que un juez francés me divorcie? Respuesta, pues sí, porque la Unión Europea se ha preocupado de que así sea a través de normas de competencia judicial internacional. Las normas de derecho internacional privado también regulan cuestiones de ley aplicable. Os pongo un ejemplo. Sucesiones, derecho de sucesiones, derecho sucesorio. ¿Qué ley regula mi sucesión? Si yo me he ido a vivir a Alemania, pues tengo que tener la tranquilidad, al desplazarme por la Unión Europea, de saber prever y de que mi familia pueda prever cuál es la ley aplicable a la sucesión en caso de que yo falleciera en Alemania, porque tenemos el derecho español sobre sucesiones, tenemos el derecho alemán sobre sucesiones,
¿cuál se me aplicaría a mí como ciudadana española que reside en Alemania? Obviamente tengo que tener seguridad jurídica, porque esa seguridad jurídica sobre cuál es el marco que va a regular mi sucesión es la que me permite, por ejemplo, hacer un testamento. ¿Cómo voy a hacer yo un testamento si vivo en Alemania, soy española y no conozco el derecho aplicable a mi sucesión? ¿Con qué marco normativo me muevo a la hora de regular mi sucesión? ¿El marco normativo español porque yo soy española? ¿El marco normativo alemán porque como ciudadana europea he decidido residir en Alemania? No son iguales. ¿Cuál es el que a mí se me aplica? Pues la Unión Europea me tiene que dar seguridad jurídica y lo ha hecho a través de normas sobre ley aplicable. Otro aspecto importante son normas dentro de las normas de derecho internacional privado y muy regulado por la Unión Europea, son normas de eficacia extraterritorial de resoluciones. Imaginaros que se le solicita una pensión derivada de una obligación de alimentos, una familia española que reside en España solicita y obtiene de un juez español una sentencia que le reconoce el pago de una pensión de alimentos por parte de un progenitor que vive en Italia. Y el progenitor que vive en Italia, no paga esa prestación de alimentos. Y queremos que la sentencia española que le obliga a pagar alimentos sea eficaz en Italia. Pues eso está muy regulado a través de normas de derecho internacional privado y normas con eficacia extraterritorial de resoluciones. Y por último, dentro de las normas de derecho internacional privado en las que ha intervenido la Unión Europea, son importantes las normas de cooperación de autoridades. Imaginaros un caso de secuestro internacional de menores que el padre se ha llevado sin permiso de la madre a los niños a vivir a Polonia y queremos que los niños vuelvan a España porque ese traslado no estaba autorizado. Es un caso de secuestro internacional de menores. Pues para resolverlo hay que organizar una cooperación de autoridades. Entra dentro del ámbito del derecho internacional privado, normas de derecho internacional privado reguladas por la Unión Europea. Entonces, y voy para atrás, para que nos vaya quedando claro. La Unión Europea tiene competencia para regular, entrar en ámbitos de cooperación judicial civil. Cuando la Unión Europea se refiere a la cooperación judicial civil, la concreta. Estamos hablando de situaciones internacionales, con elemento extranjero, Estamos hablando de favorecer el desarrollo del mercado interior, de aprobar normas de conflictos de leyes, de conflictos de jurisdicciones. Todo eso se concreta en normas de derecho internacional privado. ¿Y qué regulan las normas de derecho internacional privado? Regulan cuestiones de competencia judicial internacional, cuestiones de ley aplicable, cuestiones de eficacia extraterritorial de resoluciones y cuestiones de cooperación de autoridades. De todo eso hablamos cuando nos referimos al derecho de familia y alimentos en la Unión Europea. Es importante tener presente una cosa, para no confundir los términos, que dentro de la Unión Europea, como sabéis, somos 27 Estados miembros, 27. Y que cada Estado miembro tiene su propio derecho de familia y sucesiones. Si me preguntáis por derecho de familia y sucesiones español, os digo que se recoge en el Código Civil. Entonces, es importante que retengamos que no existe un derecho europeo de familia y sucesiones. 27 derechos de familia y sucesiones, porque cada Estado miembro tiene el suyo propio. Lo que existe a nivel de la Unión Europea
son normas de derecho internacional privado europeo sobre familia y sucesiones. Solo esto, normas de derecho internacional privado europeo sobre familia y sucesiones. Estas normas se aplican en situaciones transfronterizas, internacionales, y son normas que sirven para coordinar los ordenamientos nacionales. ¿Por qué la Unión Europea ha optado por que cada Estado miembro conserve su propio derecho en materia de familia y sucesiones? Pues muy fácil. Porque estamos integrados, pero somos muy diferentes. Integrados, pero diferentes. ¿Podríamos ponernos de acuerdo en la Unión Europea para compartir un único derecho de familia y sucesiones? No, no. Somos muy diferentes. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Qué es lo que se puede conseguir? ¿En qué estamos? Pues se puede conseguir coordinar esas diferencias a través de normas de derecho internacional privado europeo de familia y sucesiones. ¿Y cómo? ¿Cómo se coordinan esas normas? ¿Cómo se coordinan esos ordenamientos? ¿Cómo se coordinan? Pues se coordinan, pues como os he dicho, con normas de competencia judicial internacional. Nosotros sabemos en la Unión Europea las autoridades de qué Estado miembro tienen jurisdicción en casos internacionales. Se coordinan a través de normas de ley aplicable. Nosotros sabemos en cada Estado miembro qué ley se va a aplicar a una situación transnacional. Se coordinan a través de eficacia extraterritorial de resoluciones. La sentencia que resuelva una cuestión de derecho de familia y sucesiones va a reconocerse fácilmente en todos los Estados miembros y se coordinan a través de cooperación de autoridades. Porque en muchas ocasiones las situaciones transfronterizas se resuelven vía cooperación de autoridades. Entonces, que tengamos claro que cuando en mi intervención hablo de lo que hace la Unión Europea sobre temas de derechos de familia y sucesiones, no hay un derecho común en esta materia. No hay un derecho común. España tiene su propio derecho de familia y sucesiones, al igual que el resto de Estados miembros. Lo que hay son normas de derecho internacional privado comunes, que son muy eficaces para respetar la singularidad de cada Estado miembro y coordinar esa singularidad. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aclarado ese tema, seguimos avanzando. Estos son aspectos un poquito básicos, pero no sé hasta qué punto estáis relacionados con el derecho de la Unión Europea. Y en cualquier caso, por mi experiencia como docente de ya muchos años, pues repasar los aspectos básicos siempre viene bien. Siempre viene bien refrescar conceptos básicos. Cuando la Unión Europea legisla, tiene distintas formas de legislar. Es decir, la Unión Europea aprueba distintos tipos de normas. Y es importante porque son normas con efectos muy distintos. Las dos principales normas que adopta la Unión Europea son reglamentos y directivas. Reglamentos y directivas. ¿Un reglamento qué es? Es un acto jurídico directamente vinculante. Directamente vinculante. Tenemos en la Unión Europea el diario oficial de la Unión Europea, que es donde se publican las normas que aprueba la Unión Europea. Bien, pues reglamento publicado en el diario oficial de la Unión Europea es reglamento directamente vinculante, de alcance general y de eficacia directa. Es decir, se integra directamente en nuestro ordenamiento y
las autoridades españolas, igual que las autoridades de cualquier otro Estado miembro, están obligadas a aplicarlo. Están obligadas a aplicarlo. Junto a los reglamentos, las directivas. Las directivas tienen una incidencia menor, tienen un impacto menor. Se usa mucho la directiva, pero tiene un impacto menor por lo que os cuento. Las directivas son normas que generan, desde su publicación en el diario de la oficial de la Unión Europea, generan una obligación de resultado. Es decir, se le impone a los Estados miembros alcanzar un resultado determinado. ¿Cómo lo alcanzan? Depende de cada Estado miembro. Y se permite cierta flexibilidad en cuanto al nivel del resultado a alcanzar. La directiva no tiene eficacia directa en los Estados miembros, en las autoridades de los Estados miembros. La directiva requiere de un proceso de transposición, y por eso tiene un efecto menor. ¿Vale? Pues en el ámbito que a nosotros nos ocupa, la Unión Europea está recurriendo a la vía de los reglamentos, es decir, que son esas normas con impacto directo y fuerte, directamente obligatorias y vinculantes desde su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Menciono ahí también convenios, pero os hago una salvedad. No es porque la Unión Europea legisle en derecho de familia y sucesiones y alimentos usando la vía de convenios, que no es así. La Unión Europea cuando legisla, usa o los reglamentos o las directivas. Hay otros tipos de decisiones, es cierto, pero no en la materia que a nosotros nos interesa. Pero en relación con los convenios, la Unión Europea, y esto es algo importante, como me estoy dirigiendo a juristas de América Latina, la Unión Europea legisla para las relaciones que se dan dentro de la Unión Europea, pero también legisla para aquellas relaciones que nos conectan con vosotros, es decir, entre países de la Unión Europea y países de América Latina, a través de convenios. Pero a través de convenios, preciso, porque la Unión Europea es miembro de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Luego, avanzando en la parte final de esta presentación, me voy a referir a la actividad que ha desarrollado la Unión Europea en el seno de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, porque para los juristas de América Latina esta puede ser la parte más relevante. Otra cuestión importante que quiero deciros sobre el proceso de integración europea es el papel que para nosotros tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para nosotros el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una institución fundamental, importantísima. Tiene diversas funciones, pero importante para nosotros y en relación al tema del que estamos tratando es la cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial consiste en lo siguiente: se regula en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Cuando un órgano jurisdiccional u otra autoridad tiene dudas sobre cómo debe interpretar una norma concreta aprobada por la Unión Europea, esa duda interpretativa puede plantearla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que le dé la respuesta. La plantea a través de la cuestión prejudicial. Os pongo, por ejemplo, un concepto que se usa mucho en el ámbito del derecho de familia y que también se usa mucho en el ámbito de los convenios de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, en algunos de los cuales es parte, por ejemplo, Brasil, ya que entiendo que es de Brasil de donde me estáis mayoritariamente escuchando. Un concepto que se usa mucho es la residencia habitual.
La residencia habitual, pues por ejemplo, para determinar la autoridad competente para adoptar una medida de protección del menor. Usamos mucho el concepto de residencia habitual y sin embargo no tenemos una definición de qué es residencia habitual. ¿Qué debe entenderse por residencia habitual? ¿Cuánto tiempo de residencia se requiere en un sitio para entender que ahí está la residencia habitual? ¿Se requieren factores adicionales de integración? Bueno, pues ese concepto que ha suscitado muchos interrogantes en relación con el derecho de familia de la Unión Europea ha dado pie a numerosas cuestiones prejudiciales en las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha señalado cómo interpretar, cómo perfilar el concepto de residencia habitual. Y quiero llamaros la atención a los juristas de América Latina en el sentido de que en vuestros casos, si los tenéis conectados con países de la Unión Europea, y no solo España, sino cualquier país de la Unión Europea, porque todos estamos vinculados por esta misma normativa, quiero que sepáis que estamos todos muy condicionados aquí por las interpretaciones que emanan del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Podemos interpretar y os podéis encontraros con interpretaciones del concepto de residencia habitual que afectan a vuestro asunto relacionada con un Estado miembro, interpretaciones que van a estar mediatizadas por las sentencias, porque así es como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve sus cuestiones interpretativas, van a estar mediatizadas por esta interpretación que nos ofrece el Tribunal. Las decisiones son vinculantes y son muy importantes para nosotros. Sigo avanzando. Dentro de la Unión Europea y dentro del proceso de integración europea, como hay dificultades, como os decía anteriormente, y lo conecto con lo que os señalaba anteriormente, de esas dos tendencia hacia la integración y tendencia o resistencia a la integración, tengo que deciros que todo lo que hace la Unión Europea en el sector del derecho de familia forma parte del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Ya lo he señalado anteriormente. El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia es algo muy importante porque supone entrar en materias como las que nos ocupa, pero otras muchas. Por ejemplo, el derecho de asilo, la venida o la residencia en España de nacionales de terceros países, es decir, como me dirijo a juristas de América Latina, pues puedo deciros que las normas de entrada, residencia, trabajo en la Unión Europea son normas que están muy marcadas por Europa, dentro de ese espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, y hay países que tienen cierta resistencia a ceder tanto protagonismo a las instituciones europeas en materias tan sensibles para ellos como puede ser, por ejemplo, esa que os menciono del derecho de extranjería y del derecho de asilo. Entonces, Dinamarca es el país que más resistencia últimamente, siempre tendemos, antes del Brexit, siempre tendíamos a identificar al Reino Unido como país que frena el proceso de integración, Dinamarca aún más, y Dinamarca está en una posición en la normativa que vamos a analizar que se denomina de opt-out, es decir, esta normativa no le vincula a Dinamarca. Irlanda está en una posición un poquito más suave, se le ha permitido estar, posición opt-in, y es que lo que hace la Unión Europea en relación con el derecho de familia y sucesiones, pues Irlanda decide en relación con cada norma si quiere que sus autoridades la apliquen o no. Y después, un aspecto importante que es la unanimidad como requisito en derecho de familia. Ya os he comentado que en la Unión Europea estamos muy integrados, pero somos muy, muy diferentes. Y las diferencias entre los Estados miembros donde se manifiestan es en derecho de familia. Hay países muy liberales en derecho de familia, como puede ser, por ejemplo, España, ¿no? Es de los países más liberales en relación con derecho de familia, y hay países que tienen
soluciones muy conservadoras, como puede ser, por ejemplo, Polonia o Hungría. En concreto, el matrimonio entre personas del mismo sexo es uno de los puntos de fricción más importante que ahora tenemos dentro de lo que es el derecho de familia de la Unión Europea. Ante esa realidad de que somos muy diferentes y que estamos en una materia sensible porque entronca el derecho de familia con la cultura, con las tradiciones, con la religión, pues en los tratados se prevé una cautela especial cuando la Unión Europea va a actuar en derecho de familia. Esa cautela especial es que para que la Unión Europea legisle en derecho de familia se requiere la unanimidad en el Consejo. En el Consejo están presentes todos los Estados miembros de la Unión Europea. Basta con que uno de ellos rechace una norma que quiera aprobar la Unión Europea para que esa norma, como norma de conjunto y vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea, no se pueda adoptar. En ese caso, no se puede adoptar. No obstante, la Unión Europea siempre se mueve en esas tensiones entre la integración y la resistencia a la integración, siempre se mueve hacia adelante, buscando soluciones que le permitan avanzar hacia adelante. Y entonces aparece ahí lo que se conoce como cooperación reforzada, que la tenéis en la diapositiva. Cooperación reforzada es que cuando una medida no pueda adoptarse por todos los Estados miembros de la Unión Europea en su conjunto porque haya alguno que haya dicho no, por tanto no hay unanimidad, al menos aquellos que quieran avanzar a través de cooperación reforzada, entre ellos puedan hacerlo. Entonces tenemos una cierta disparidad de soluciones entre nosotros mismos, entre Estados miembros. Bien, sigo avanzando. Hay una tendencia a considerar que lo que hace la Unión Europea en derecho de familia y sucesiones es para ciudadanos de la Unión Europea. Error. Si asesoráis a ciudadanos de América Latina que residen en Europa, tenéis que hacerles ver que las normas de la Unión Europea les son aplicables. Completamente aplicables. Las normas que después brevemente os voy a mencionar y os voy a presentar se aplican a cualquier persona que resida en la Unión Europea. Da igual que sea francesa, de nacionalidad francesa, como si es de nacionalidad brasileña. Da igual. Nuestras autoridades van a aplicar la normativa aprobada por la Unión Europea en derecho de familia y sucesiones. La nacionalidad es irrelevante. Brasileños residentes en Europa, brasileños a los que se le va a aplicar toda la normativa a las que luego me voy a referir. Avanzo. Cuando hablo de derecho de familia y sucesiones en la Unión Europea, derecho de familia, bueno, mi presentación habla de derecho de familia y alimentos. Nosotros aquí el alimento lo consideramos derecho de familia y normalmente usamos la dicotomía derecho de familia y sucesiones, y alimento quedaría comprendido dentro de familia. Esa es la forma nuestra de organizar. Bueno, cuando hablamos de esas materias, vamos a concretar qué ha regulado la Unión Europea. Y recordad que la Unión Europea ha regulado todas estas materias con normas de derecho internacional privado, que después está la regulación interna propia de cada país. Bueno, ¿qué tenemos regulados en la Unión Europea con normas de derecho internacional privado? Las cuestiones de divorcio, la separación judicial, la nulidad del matrimonio, las cuestiones de responsabilidad parental, y las cuestiones de responsabilidad parental abarcan muchas materias porque bajo el concepto de responsabilidad parental hay que hablar de derecho de custodia, hay que hablar de derecho de visita, hay que hablar de tutela de menores, hay que hablar de acogimiento de menores, hay que hablar de administración de los bienes de menores.
Todo eso está incluido en el concepto de responsabilidad parental. También regulado por la Unión Europea, alimentos, las obligaciones de alimentos, regulado por la Unión Europea las sucesiones internacionales, regulado por la Unión Europea los regímenes económicos matrimoniales y también los efectos patrimoniales de las uniones registradas. Es decir, se contempla el matrimonio, regímenes económicos matrimonial, pero también el hecho de que hay parejas que no se casan y como no se casan y hacen uniones registradas, pues hay que regular también los efectos patrimoniales de las uniones registradas. Estos son todos los aspectos sobre los que existen normas de la Unión Europea. Ahora me voy a referir a qué materias, y algunas os van a sorprender con seguridad, qué materias no están reguladas por la Unión Europea. El matrimonio. Esa es la materia que pienso que os puede sorprender, porque, curiosamente, hemos aprobado normas para disolver el matrimonio con divorcio o normas sobre separación judicial. Hemos aprobado normas sobre régimen económico matrimonial, pero a la institución del matrimonio a nivel de la Unión Europea no nos acercamos, no la regulamos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el concepto de matrimonio es propio de cada Estado. Cada Estado decide qué es un matrimonio, cuándo estamos ante un matrimonio. Conectadlo con la problemática que os señalaba anteriormente de matrimonios entre personas del mismo sexo. Como es imposible que nos pongamos de acuerdo en esa materia, pues el matrimonio no se toca. El concepto de matrimonio no se regula. Cada Estado tiene el suyo propio y una vez que la pareja está casada, que hay un matrimonio, pues sí le pueden afectar las normas de la Unión Europea sobre divorcio, separación, sobre regímenes económicos matrimoniales, pero el concepto de matrimonio no está regulado. Por las mismas razones, tampoco están reguladas las parejas registradas o instituciones similares. Por la misma razón. ¿Qué requisitos debe reunir una pareja para registrarse? Bueno, pues como no nos vamos a poner de acuerdo, tampoco está regulada. Sí, ya habéis visto que regulamos los efectos patrimoniales de la pareja, pero una vez que está registrada por cada Estado miembro. Cada Estado miembro decide a qué pareja registra. Y la Unión Europea entra ya después, respeta esa autonomía, pero entra ya después a regular los efectos de esa pareja, los efectos patrimoniales. Tampoco está regulado el nombre de las personas físicas. Nombre, apellidos, por razón de matrimonio, derivado de filiación, eso es propio de cada Estado. Es verdad que el nombre muchas veces va asociado a instituciones de derecho de familia, como os he dicho, matrimonio, filiación, pero en ese tema la Unión Europea no lo toca. La filiación, tampoco. Si ahora hay una interesante propuesta que va a ser difícil que prospere, pero sobre la que la Unión Europea ya está trabajando, y es el reconocimiento de la filiación determinada en un Estado miembro, para su reconocimiento en los demás Estados miembros. La Unión Europea está trabajando, pero va a ser difícil, veremos a ver con qué resultados, porque aquí vuelve a aparecer el problema de la filiación cuando se trata de parejas del mismo sexo. Filiación, por ejemplo, de una pareja de rumanas residentes en España que tienen una niña, y aquí sí se les reconocería la filiación en nuestro país, en España, pero problema de son rumanas, quieren inscribir la filiación de su hija en Rumanía, no habría reconocimiento de la filiación y es un tema que ahora está abordando la Unión Europea, pero que va a ser difícil, La adopción internacional tampoco está regulada por la Unión Europea. La protección de adultos, cada vez más importante, temas, medidas de protección de adultos, tampoco está regulada en la Unión Europea.
y la capacidad de las personas físicas que influye en todas estas relaciones de familia, pues, por ejemplo, en el matrimonio, tampoco está regulada por la Unión Europea. Entonces, si tenemos que hacer una valoración global sobre el derecho de familia, alimentos y sucesiones en la Unión Europea, surgen estas tres características. Primero, unificación parcial. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, y lo acabáis de ver, ha intervenido en determinadas parcelas del derecho de familia, alimentos, sucesiones, no en todas. Hay aspectos sin regular. Entonces, se han unificado las normas de derecho internacional privado, pero estamos hablando de una unificación parcial. Segunda característica es una unificación sectorial. Y esto lo vais a entender a continuación. Los aspectos en las siguientes diapositivas. Los aspectos regulados por la Unión Europea no se recogen, no se contienen en un solo reglamento, sino en varios reglamentos. Sectorialmente tenemos que trabajar por materias. Sectorial, unificación sectorial. No hay una única norma, sino unificación por sectores, por materias concretas. Y tercera característica de la normativa de la Unión Europea es una unificación que permite al mismo tiempo una cierta diversidad. La Unión Europea unifica las normas de derecho internacional privado en derecho de familia, alimentos y sucesiones, pero permitiendo una cierta diversidad. ¿Por qué? Lo conecto con una diapositiva anterior. Habéis visto la posición de Dinamarca. Dinamarca es Estado miembro de la Unión Europea, pero está fuera de esta normativa. Habéis visto la posición de Irlanda. Irlanda es Estado miembro de la Unión Europea, pero tiene la facultad de decidir caso por caso si quiere o no aplicar una norma adoptada por la Unión Europea. Y también, tercera vía de diversidad es, como hay que recurrir a la unanimidad en el derecho de familia para aprobar una norma, si no se consigue, y hay varios casos en los que no se ha conseguido, si no se consigue, la Unión Europea permite legislar a través de cooperación reforzada. Es decir, no podemos avanzar todos los Estados miembros de la Unión Europea porque algunos no quieren, aquellos que sí quieren pueden avanzar. Cooperación reforzada y entre ellos avanzan. Os puedo decir que España siempre ha participado en toda la normativa aprobada por la Unión Europea. España siempre. Nunca se ha quedado fuera. Más características. Aquí, aunque luego voy a mencionar normas en concreto, aspectos de visión de conjunto, ideas de conjunto sobre la normativa aprobada por la Unión Europea. Primera idea importante como juristas de América Latina, que podéis estar asesorando a personas con nacionalidad de vuestros países. Entiendo que la mayoría de los que me estaréis escuchando, brasileños, pues podéis comentarles que en el caso de que residan en la Unión Europea, las autoridades de la Unión Europea, a ellos les van a aplicar las normas que voy a mencionar después. Y que en ese conjunto de normas que voy a mencionar después, tienen que saber, porque es útil para ellos saberlo, que se reconoce un gran protagonismo a la autonomía de la voluntad. ¿Pueden dos brasileños residentes en Sevilla, España, Sevilla, menciono Sevilla porque es mi ciudad y desde la que os hablo, ¿pueden dos brasileños residentes en Sevilla y que se casan en Sevilla elegir el derecho de Brasil para regular su régimen económico matrimonial? Respuesta:
Sí, pueden hacerlo. Esa es una información que será para ellos útil. Pueden elegir, por ejemplo, porque son personas muy previsoras, elegir el derecho de Brasil para regular su sucesión, por si fallecieran aquí en España. Sí, pueden hacerlo, porque hay un protagonismo de la autonomía de la voluntad. Se le permite a los sujetos que elijan, que en su autonomía elijan el derecho aplicable, pues que si son de Brasil y quieren que sus cuestiones de derecho de familia y de sucesiones y de alimentos se rijan por el derecho de Brasil, que lo elijan, que lo elijan. Pero tienen que saber también, dentro de esta visión de conjunto y de ideas generales que estamos dando, que si no lo hacen, lo que la Unión Europea le va a dar el protagonismo es a la residencia habitual como factor determinante. Y en ese caso, si un brasileño, una pareja brasileña, no rige el derecho de Brasil para regir su régimen económico matrimonial y reside aquí en Sevilla, pues nuestras autoridades van a considerar que se les aplica el derecho español y van a estar sometidos al régimen económico matrimonial español, que en defecto de acuerdo es un régimen que denominamos de gananciales. Y el mismo ejemplo os lo digo para la sucesión. Si un ciudadano brasileño fallece aquí en España y no ha elegido el derecho brasileño para regular su sucesión, nuestras autoridades les van a aplicar el derecho español y su sucesión y la sucesión de los bienes que tengan aquí en España se va a regir por el derecho español. Y esto es importante. Entonces, protagonismo de la autonomía de la voluntad y residencia habitual como factor determinante en su defecto y en función de cada normativa, papel subsidiario de la nacionalidad. Es decir, que para el brasileño que reside en España, que sean conscientes que lo importante es lo que manifieste, porque si no manifiesta nada, si no elige, nosotros, nuestras autoridades, me refiero por obra, por aplicación de las normas de la Unión Europea, en todas las que son sus cuestiones de derecho de familia y sucesiones, les van a aplicar el derecho del país de residencia. Y si residen en España, se van a estar rigiendo por derecho español. Derecho español. Entonces, en el asesoramiento jurídico que se le presta a estas personas, es importante llamarle la atención sobre estas cuestiones. ¿Vale? Otra característica general de la normativa, porque estoy hablando de características muy generales, es el sector de la eficacia extraterritorial de resoluciones. Dentro de la Unión Europea hay una progresiva supresión del exequatur. Todo en nuestra normativa es parte importante de la construcción del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Y en esa construcción del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, una parte importante es que estamos suprimiendo entre nosotros el exequatur. Pero esto no se aplica a las resoluciones judiciales provenientes de Brasil, ¿vale? Luego incidiré un poquito en este aspecto. Avanzo. Ahora voy a hacer una presentación de la normativa aprobada en la Unión Europea en el sector del derecho de familia, alimentos, sucesiones, presentación que obviamente va a ser genérica, pues porque esto es una materia de mucho contenido y para muchas horas. Yo, por ejemplo, puedo decir que en mi cátedra, en las actividades de la cátedra Jean Monnet que tengo sobre derecho de familia y sucesiones, tenemos un curso sobre todas estas normativas que tiene bastante éxito entre los abogados españoles y al que le dedicamos 50 horas, para que os hagáis una idea de la enjundia y de la importancia que tiene toda esta normativa. Yo voy a hacer una presentación de conjunto, situaros en el conjunto de lo que hay y en los aspectos fundamentales de lo que hay, y después, al final, si tenéis una pregunta o alguna curiosidad sobre una materia concreta, pues estaré encantada de poder resolverla. Bien, este es el reglamento. Aquí tenéis la primera norma a la que me voy a referir, que es el reglamento 2201-2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.
Este reglamento se va a ver sustituido a partir del 1 de agosto de 2022 por el reglamento 2019-1111, porque una característica importante de la Unión Europea es que cuando las normas tienen varios años de vigencia y ha detectado los problemas interpretativos que ha suscitado en la práctica, trata de mejorarla aprobando una norma nueva. Entonces, a partir del 1 de agosto de 2022, este reglamento se verá sustituido por el 2019-1111. Este reglamento es el más importante, es el núcleo del derecho de familia internacional. ¿Y de qué os interesa desde la perspectiva vuestra en América Latina, como juristas que nos veis desde fuera? Pues este reglamento va a determinar la competencia de cualquier órgano jurisdiccional de la Unión Europea para conocer de un divorcio, de una separación, de una nulidad o de una medida de protección de menores. Entonces, si os planteáis, os surge la cuestión de si un órgano jurisdiccional de un país de la Unión Europea, España, va a conocer, por ejemplo, del divorcio de dos brasileños residentes en España o residente uno de ellos en España y otro en Brasil, si os surge la cuestión de si un órgano jurisdiccional español se va a declarar competente va a declarar su jurisdicción para conocer de ese divorcio que implica a ciudadanos brasileños, la respuesta está aquí. Y lo mismo cuando se trata de adoptar una medida de protección de menores. Características fundamentales de este reglamento, que es importantísimo, es el núcleo del derecho de familia, porque en torno a la crisis matrimonial giran otras cuestiones, es el favor divorci. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene criterios amplios de competencia judicial internacional para permitir plantear el divorcio en un Estado miembro u otro. A modo de ejemplo, si dos españoles residentes en Alemania se quieren divorciar, aplicando este reglamento les resulta que pueden divorciarse si lo desean ante un órgano jurisdiccional alemán por ser el país de su residencia, pero también pueden divorciarse si lo desean ante un órgano jurisdiccional español por ser el país de su nacionalidad común. En relación con el interés superior del menor, procura la defensa del interés superior del menor de forma que conozcan de las cuestiones que afectan a los menores órganos jurisdiccionales cercanos. Atiende para ello al criterio de la residencia habitual del menor, que antes os decía que es algo muy importante, la residencia habitual, porque va a determinar que conozcan los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro u otro, y por ello el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre cómo debemos interpretar el concepto de residencia habitual. Después introduce mecanismos para mejorar el Convenio de la Haya del 80. El Convenio de la Haya del 80 regula la sustracción internacional de menores. Tengo que deciros que el Convenio de la Haya del 80 está vigente, por ejemplo, entre España y Brasil. Y si se produce un caso de secuestro internacional de menores entre España y Brasil, aplicamos el Convenio de la Haya del 80, un convenio que regula la cooperación de autoridades. Pero dentro de la Unión Europea, todos los Estados miembros somos parte del Convenio de la Haya del 80 y en nuestras relaciones mutuas hemos querido mejorar su funcionamiento. Y esas mejoras en el Convenio de la Haya del 80 se recogen en este reglamento. Es decir, la idea que quiero transmitiros es que para solventar los casos de secuestro internacional de menores en la Unión Europea, aplicamos el Convenio de la Haya del 80, pero tratando de mejorar su funcionamiento, y esas reglas de mejora de su funcionamiento se contienen en el reglamento que aparece ahí reflejado, el reglamento 2201-2003. Avanzo. Este reglamento regula específicamente el reglamento 4/2009 del Consejo de 18 de diciembre de 2008 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. Regula las obligaciones de alimentos. Características.
Pues que favorece la concentración del litigio en caso de crisis matrimoniales, es decir, la idea es que el mismo órgano jurisdiccional que se pronuncia sobre la crisis matrimonial resuelva sobre los alimentos, que las cuestiones de ley aplicable se determinan por remisión al protocolo de la Haya de 2007 y protocolo que influye en la eficacia extraterritorial de resoluciones. Si os planteáis, os surgiera la duda de si un órgano jurisdiccional, pongamos por caso de España o de cualquier otro país de la Unión Europea, sería competente para conocer de una reclamación de alimentos que involucra a brasileños residentes aquí en España o en otros Estados miembros de la Unión Europea y a personas, a lo mejor residentes en Brasil, la respuesta está aquí. Un órgano jurisdiccional de la Unión Europea se declarará competente para conocer de esa reclamación usando este reglamento. Usando este reglamento es como se declarará competente. Aquí tenéis otra norma importante, el reglamento 1259-2010 del Consejo de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial. Esta norma, como dice su propio título, determina la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial. Anteriormente mencionaba como reglamento nuclear e importante del derecho de familia el reglamento 2201-2003. El 2201-2003 se ocupa de la competencia judicial internacional y de la eficacia extraterritorial de resoluciones y se complementa con este otro reglamento que es el que regula la ley aplicable. Es un reglamento aprobado por cooperación reforzada. Aquí los estados de la Unión Europea no se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque con arreglo a este reglamento se puede aplicar un derecho extranjero. Y hubo un estado miembro de la Unión Europea, Suecia. Suecia tiene una norma de derecho internacional privado, en virtud de la cual todo divorcio que se plantea en Suecia se resuelve aplicando el derecho sueco sobre divorcio. Como este reglamento le hubiera cambiado esa solución, no quiso admitirlo, no quiso aceptarlo, se opuso, no se consiguió la unanimidad y aquí se aprobó a través de cooperación reforzada. Con lo cual, solo lo aplican algunos Estados miembros y entre ellos España. Como característica más sobresaliente de este reglamento que puede ser de interés para vosotros, y es que se permite la elección de ley aplicable. Por concretar, ¿podrían dos ciudadanos brasileños residentes en España divorciarse ante un órgano jurisdiccional español con arreglo al derecho de Brasil en materia de divorcio? Respuesta, sí. ¿Por qué? Primero, porque el órgano jurisdiccional español es competente, porque ambos tienen su residencia habitual en España, estos dos ciudadanos brasileños, y esta norma, la que veis ahora sobre la pantalla reflejada, permite la elección de ley aplicable. Es decir, dos ciudadanos brasileños o de cualquier otro país pueden elegir para divorciarse el derecho de su nacionalidad y nuestros órganos jurisdiccionales lo van a respetar y se lo van a aplicar. ¿Y si no lo eligen? ¿Y si no manifiestan esa voluntad, esa elección? Pues entonces, si no lo eligen, como decía antes, al referirme a las líneas generales, un órgano jurisdiccional español los va a divorciar aplicando el derecho español en materia de divorcio, que es muy favorable, muy favorable. Aquí, en España, para poder solicitar un divorcio, lo único que se requiere es 3 meses de matrimonio y no es necesario causa ninguna. Con 3 meses de matrimonio, incluso menos si se acreditara violencia de género, cualquiera de las partes puede solicitar un divorcio y es un divorcio no causal, sin causa. Divorciamos por la mera voluntad y eso es lo que le aplicaríamos a menos que se eligiera otra cosa.
Aquí tenéis el reglamento, otro reglamento, esta visión de conjunto que os estoy ofreciendo, el reglamento 650-2012. Si os fijáis, tiene un título muy largo, pero es un reglamento importantísimo porque regula las sucesiones. La Unión Europea fue consciente de que muchos ciudadanos de la Unión Europea viven en otros Estados miembros. Os puedo decir que, por ejemplo, España es un país muy atractivo para los ciudadanos de Europa del Norte. Suelen venir a vivir a España en una época de su vida, se establecen aquí en la época de con frecuencia en la época de su jubilación, buscando nuestro clima favorable, soleado y agradable, suave, y buscando también nuestra gastronomía y nuestra forma de vida que les gusta. Y entonces tenemos colonias importantes de extranjeros en determinadas zonas costeras españolas de ya cierta edad y se plantean cuestiones, y muchas veces cuestiones sucesorias internacionales. Para regular esas cuestiones, la Unión Europea aprobó este reglamento y características importantes de este reglamento. Permite la professio iuris, en el sentido que se quiere decir que se puede elegir la ley aplicable a la sucesión. A modo de ejemplo, un ciudadano sueco residente en España, en Marbella. Marbella es una zona costera española muy atractiva para los extranjeros, pues puede hacer testamento ante notario español en el que manifiesta que quiere que su sucesión se rija por el derecho sueco y a continuación hace y adapta su testamento al derecho sueco. Puede hacerlo, se permite, pero si no, como recordaba antes, entra en juego la residencia habitual. Si no lo hiciera y falleciera en nuestro país, entra en juego la residencia habitual y la sucesión se regiría por el derecho español. Y después, una característica importante de este reglamento es que crea el certificado sucesorio europeo. El certificado sucesorio europeo es un documento que permite acreditar que eres heredero de una persona o legatario o albacea u otra figura de administración. Y entonces con ese certificado sucesorio europeo se expide en el país en el que se abre la sucesión y se puede ir presentando en todos los Estados miembros donde la persona que ha fallecido tiene bienes, pues para acreditar, pues, por ejemplo, que ese es el heredero de esos bienes. Por ejemplo, ante un banco radicado en el extranjero, se presenta el certificado sucesorio europeo para acreditar que es el heredero de la cuenta bancaria que un señor sueco residente en Marbella dejó al fallecer. Es muy útil. Después tenemos estos reglamentos sobre regímenes económicos matrimoniales, son muy importantes. De estos reglamentos, también aprobados por cooperación reforzada, me voy a quedar con una idea y es, sabéis que los regímenes económicos matrimoniales son distintos. Tenemos dentro de la Unión Europea países donde hay comunidad de bienes a partir del matrimonio, o países donde no hay comunidad de bienes, se sigue en separación de bienes. Tenemos distintas formas de regular las capitulaciones matrimoniales. Pues, característica importante de este reglamento es que determina la ley aplicable a los regímenes económicos matrimoniales. Permite la elección de ley aplicable. Insisto, porque por el público al que me dirijo, que sois personas que nos veis desde fuera, ciudadanos de Brasil residentes en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que participe en este reglamento, porque este está aprobado a través de cooperación reforzada, pueden ir ante notario y manifestar su deseo de que su régimen económico matrimonial se rija, por ejemplo, por el derecho de Brasil. En caso de que no lo hicieran, se les aplicaría la ley del país de residencia habitual común si la hubiera. Este reglamento funciona igual, pero aplicándose a las uniones registradas. Avanzo. La Unión Europea, y cambio de tercio, y ahora me abro a algo más amplio y algo que hasta ahora he estado en el terreno de la Unión Europea, pero ahora me abro a la participación de la Unión Europea en lo que hace la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Es decir, que es algo que nos afecta aquí a la Unión Europea, que es parte de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado,
y que os afecta también a vosotros como juristas de América Latina, porque los países de América Latina son muy activos en los trabajos de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. La Unión Europea ha integrado el Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Lo aplicamos entre nosotros, solo que mejorado. Mejorado por el Reglamento 2201-2003. La Unión Europea participa también, y a través de sus Estados miembros, en el Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. En este caso, la Unión Europea lo que hizo fue copiar este reglamento copiarlo a nivel de la Unión Europea. Tenemos el reglamento 2201-2003, está inspirado en este convenio, copió este convenio y además instó a sus Estados miembros a participar en este convenio del que son parte más de 50 países. Más de 50 países. La Unión Europea participa también, tema de alimentos, en el Protocolo de la Haya de 23 de noviembre sobre ley aplicable a las obligaciones alimenticias, que regula la ley aplicable a las obligaciones de alimentos. Bueno, pues participamos en este protocolo y si os cuestionáis alguna vez cuál sería la ley aplicable a una obligación de alimentos, involucrando, por ejemplo, a personas sujetos residentes en Brasil o de nacionalidad brasileña, deciros que las autoridades de los países de la Unión Europea, quitando Dinamarca, pero las autoridades de los países de la Unión Europea aplicarían este protocolo para determinar la ley aplicable a la obligación de alimentos, quitando Dinamarca e Irlanda. La Unión Europea también participa en este convenio de la Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia. Es decir, que la idea que quiero decir es que la Unión Europea ha legislado interiormente a través de reglamentos, pero también se ha vinculado por convenios internacionales de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Y ahora ya, para terminar, porque voy a ir terminando, algo más sobre las relaciones con América Latina. De toda la normativa que os he presentado, hay normativa que a un jurista de América Latina no le tiene por qué preocupar porque se aplica únicamente en las relaciones entre Estados miembros de la Unión Europea. Y son todas las disposiciones sobre eficacia extraterritorial de resoluciones y sobre cooperación de autoridades. Pero hay otra normativa que al jurista de la América Latina sí le tiene que preocupar o interesar, y es cómo determinan las autoridades europeas la ley aplicable en las relaciones jurídico-privadas internacionales. Pues con la normativa que os he mencionado. Y en ley aplicable. Y sobre competencia judicial internacional, en algunos casos con la normativa que os he mencionado. Particularizando ya más en Brasil, ¿cuál es la situación España-Brasil? Haciendo un repaso de la normativa específica que nos vincula, tenemos este convenio, un convenio bilateral, convenio de cooperación jurídica en materia civil entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil, hecho en Brasil el 13 de abril de 1989. Esto es un convenio sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias. Es decir, una sentencia dictada en Brasil se reconoce en España y se ejecuta en España con arreglo a este convenio, y a la inversa, una sentencia dictada en España se reconoce en Brasil y se ejecuta en Brasil con arreglo a este convenio. Pero, ojo, este convenio no se aplica en derecho de familia, ni a obligaciones alimenticias con respecto a menores, ni a sucesiones. Por tanto, es un convenio importantísimo en nuestras relaciones mutuas, pero no en el ámbito del derecho de familia. Importantísimo en lo que es cuestiones de derecho patrimonial, todo el ámbito del comercio internacional,
toda la litigación que pueda derivar de contratos internacionales, sentencias dictadas en Brasil, sentencias dictadas en España, que haya que tramitar su eficacia en el otro Estado. Es un marco de cooperación bilateral importantísimo. Pero no en esta materia. Entonces, en esta materia, y ya concluyo, ¿qué tenemos entre España y Brasil a nivel de relaciones mutuas? Pues tenemos que tener en cuenta que España y Brasil son parte del Convenio de La Haya sobre sustracción de menores, es decir, que si se diera un caso de secuestro internacional de menores entre España y Brasil, se pondría en marcha un mecanismo de cooperación de autoridades que sería el previsto en este Convenio de La Haya de 1980. España y Brasil también está vinculada por el Convenio de La Haya de 1993 sobre adopción internacional, es decir, que si se tramitara la adopción de un menor brasileño por una pareja española en Brasil y hubiera que reconocerla en España, se haría con arreglo a este convenio, o a la inversa, se regula las adopciones internacionales entre España y Brasil. Son convenios multilaterales, no solo España y Brasil, pero de los que España y Brasil son estados parte. Son multilaterales, pero España y Brasil son estados parte. Después tenemos el Convenio de Nueva York de 1956 sobre obtención de alimentos en el extranjero. Este es un convenio de cooperación de autoridades multilateral del que España y Brasil son parte y que tiene como misión que cada estado tenga una autoridad que ayude a aquellas personas que solicitan una prestación de alimentos. Y tenemos también, más reciente, el Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia. Este convenio también vincula a España y a Brasil. A España y a todos los países de la Unión Europea, porque en este convenio, habéis visto, lo he mencionado antes, la Unión Europea participa como tal, entonces tenéis que saber que todos los países de la Unión Europea están vinculados por este convenio, por obra de la Unión Europea que lo ha aprobado directamente. ¿Qué regula este convenio que nos vincula? Regula cooperación de autoridades, trata de modernizar al convenio anterior, al convenio de Nueva York de 1956, y mejorarlo en algunos de sus aspectos, y este convenio regula también reconocimiento y ejecución de sentencias en materia de obligaciones de alimentos entre los países partes, con lo cual entre España y Brasil. En definitiva, que dentro del marco de cooperación que tenemos entre nuestros dos países, y si hay personas de otras nacionalidades o de otros países, que me disculpen, y si quieren, por favor, que en las preguntas me lo digan, por tratar de aclararles cuáles son las relaciones con sus países en concretos, pues nos encontramos con que tenemos ese convenio bilateral con carácter general de 1989, que es muy importante, pero en el ámbito de todo lo que se refiere a contratos internacionales, sociedades, obligaciones en general, etc. Y si ya nos vamos al derecho de familia, pues lo que tenemos entre España y Brasil es esto: secuestro internacional de menores regulado, adopción internacional, obtención de alimentos en el extranjero, modernizado por el Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia. Bueno, y yo con eso, por mi parte, doy por terminada esta primera parte de mi intervención. Soy consciente de que ha sido una intervención amplia, cubriendo muchas materias sobre un sector, el derecho internacional privado, que no es fácil. En cualquier caso, he querido daros una visión global de la situación existente, de lo que hay. Y por supuesto, estoy a vuestra disposición si queréis hacerme alguna pregunta sobre algún tema particular de los tratados o de los no tratados. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.